Saludos a todos desde mundodesconocido.es. Hoy os voy a contar una historia muy extraña, llena de casualidades, de curiosidades que rompen toda la probabilidad y el azar. Algo que, sinceramente, esconde de fondo un misterio bastante interesante y el que os vamos a desvelar las claves hoy aquí. La historia comenzó en Dinamarca. En Dinamarca, concretamente, fue el 28 de mayo de 1891. Por entonces, en un paraje de Dinamarca, cuyo nombre es Gundestrup, pues una serie de buscadores de tesoros y de antiguas reliquias estaban haciendo una prospección del terreno y, por supuesto, también incluso submarinismo en un lago cercano, unas lagunas que existían. Misteriosamente descubrieron algo sumergido, algo enterrado. Aquello lo extrajeron y se dieron cuenta de que era algo importante. Encontraron un misterioso caldero. El caldero tenía aproximadamente unos 70 centímetros de diámetro, más o menos. Bastante majo, bastante grande. Y aparentemente estaba hecho de algún metal precioso. Este caldero fue presentado a las autoridades y, por supuesto, las autoridades y el gobierno de Dinamarca decidió pagar por ese caldero una gran fortuna. Algo grande habían encontrado. Algo grande y a lo cual el gobierno de Dinamarca le dio mucho interés y, por supuesto, decidió dar una fuerte suma de dinero. Hemos intentado buscar por ciertas fuentes esa cantidad, pero solo sabemos que aquellos que percibieron esa suma de dinero acabaron bastante dramáticamente. Sea como fuere, aquel caldero recibió el nombre de el caldero de Gundestrup. En el caldero había una serie de inscripciones y dibujos, tanto en la parte exterior como en la parte interior. Estaba hecho principalmente de plata, aunque también tenía bastante oro. Tiene, porque en la actualidad existe. La datación de dicho caldero, que fue investigado muy a fondo, se presume que corresponde aproximadamente al año 100 antes de Cristo, más o menos. Posteriormente se efectuaron numerosísimos estudios por parte del gobierno danés. Estudios que, por daros un dato, os diré que llegaron a calcular el número de golpes que el orfebre le imprimió al caldero para forjar su forma. Estudios impresionantes. Estudios de dónde provenían los metales, tanto el oro como la plata, de dónde lo habían sacado. Porque al parecer ese caldero era celta, antiquísimo, muy antiguo. Aparentemente, los orígenes de los metales de ese caldero eran concretamente del oeste de Alemania y del norte de Francia. De ahí es de donde venían. Pero se dio la circunstancia curiosa de que los celtas nunca tuvieron un método de orfebrería muy avanzado. No lo tuvieron. Entonces, ¿cómo era posible que los celtas hubiesen elaborado un caldero así hace 2100 años? Investigando, el gobierno de Dinamarca y su equipo de trabajo llegó a la conclusión de que los celtas, que desconocían esa técnica de orfebrería, lo que hicieron fue traer a alguien de Tracia. Tracia era una tierra lejana situada al este de Grecia, aproximadamente, y cubre parte de los Balcanes, etc. Y allí eran famosos los orfebres de aquella zona. Trabajaban, sus trabajos eran bastante buenos. Aquel misterioso caldero estaba repleto, como ya he dicho antes, de misteriosos símbolos alrededor. Algunos de ellos representaban lo que parecía una extraña diosa, otros representaban unas escenas de guerra, en la que parece ser que a los que perdían aquella guerra, o los capturados, o los prisioneros de guerra, acababan finalmente en un caldero. Suponemos que no sería este. Y en una de las partes de ese caldero apareció un extraño personaje, un extrañísimo personaje. Un personaje que posteriormente fue identificado con el nombre del dios Cernunnos. El dios Cernunnos que aparece en el caldero
es muy peculiar. Y quiero que observéis la imagen y os quedéis con esta imagen que estáis viendo. Porque ahora nos vamos a ir a otro sitio muy alejado de Dinamarca, mucho más lejos. Nos vamos a ir a un sitio situado ni más ni menos que en Mohenjo-Daro, una ciudad del Valle del Indo, una antiquísima ciudad, milenaria, una de las más antiguas del mundo. Mohenjo-Daro tiene 4.500 años. Tremendo. En Mohenjo-Daro, a 4 metros de profundidad, para que veáis, como veis, las capas freáticas van invadiendo el polvo, las conquistas y los años, van invadiendo la superficie y ocultando enormes ciudades como fue la de Mohenjo-Daro. Allí se encontró a 4 metros de profundidad y concretamente en 1928 una extraña tablilla, un sello. Aquel sello, que es el que os estoy enseñando ahora, es muy peculiar. Tiene ni más ni menos al que se considera el señor de los animales y aparece con 3 cabezas: pasado, presente y futuro. De hecho se llama Pashupati, o así es como lo denominaban. En realidad, después de ser estudiado e investigado por un director de arqueología, concretamente el director general del Servicio Arqueológico de la India, el señor John Marshall, hizo una definición muy concreta de este misterioso dios. Dijo lo siguiente: dijo que mis razones para poder identificar a este ser con Shiva es un dios hindú, el dios de la destrucción. Mis razones para identificarlo son 4. En primer lugar, tiene 3 caras. Y Shiva, en numerosas ocasiones, era retratado también con 3 caras: pasado, presente y futuro. E incluso en algunas se puede ver hasta con 5 rostros. Hay muchos ejemplos, al parecer, que lo demuestran. Eso es lo que decía el señor Marshall. Dice, en segundo lugar, la cabeza está coronada con cuernos de toro. Y, por supuesto, el trístula son emblemas característicos que portaba Shiva. También tenía cuernos. En tercer lugar, la figura se encuentra en una actitud típica de yoga, algo que era muy fácil de encontrar en Shiva. Y, desde luego, ese símbolo es ni más ni menos el Mahayogi, una forma o una pose que representa al maestro o príncipe de los yogis. Y en cuarto lugar, él decía que Shiva siempre estaba rodeado por animales. De hecho, se le llamaba el señor de los animales. Y ahora quiero que os vayáis concretamente a esta tablilla que os estoy mostrando y al caldero, la imagen del caldero. Y quiero que la veáis detenidamente, porque las analogías que existen son sencillamente alucinantes. Y vamos por partes. Si observáis el caldero, en el caldero, la imagen que aparece es también la imagen de de un dios astado, un ente o una entidad astada. Si miráis hacia la tablilla, por supuesto, está astada. Si observáis detenidamente el caldero, la efigie del caldero, veréis que está en la misma posición que la encontrada en el Valle del Indo, en Mohenjo-Daro, la misma que tiene Shiva. Si os fijáis, también está rodeado de animales. De hecho, es tan curioso que hasta los herbívoros están colocados aparentemente en la parte izquierda, aunque hay alguno a la derecha, y los feroces carnívoros están a la derecha, según miráis la imagen. Hay muchas más analogías. Por supuesto, ambas están en un bajo relieve. Las posiciones de las manos son parecidas, aunque en la de Shiva no podemos saber cómo tenía concretamente la mano izquierda, porque la tablilla no está completa.
Pero efectivamente nos encontramos un montón de analogías y un montón de animales que aparecen en ambas, y una posición, y una vista, y un absolutamente todo, que realmente nos estamos dando cuenta de que esto no puede ser una casualidad. Es imposible que los dos sean los señores de las bestias, que los dos estén en la misma posición, que les rodeen los mismos animales o muy parecidos, que ambos estén astados y que por supuesto haya tantas y tantas cosas parecidas. La pregunta es, ¿este ser o esta entidad era conocida alrededor del mundo? ¿Solamente en la India, en Mohenjo-Daro, y solamente en Gunderstrup, en Dinamarca, se conocía a esta entidad? ¿Quién es esta entidad? Bueno, pues vamos a ir un poquito más lejos y quiero que veáis un ser cuyo nombre es Shishofili. Así se llama. Es una entidad o un ente que suele aparecer bastante, digamos que en representaciones aztecas. Y esta imagen que os estoy mostrando de Xochitl, que así se llama, aunque lo estoy pronunciando fatal, tiene también una extraña similitud con Shiva y por supuesto también con el Cernunnos que se encontró en Dinamarca. Como vemos, la imagen también tiene tres caras. Está mirando una hacia un lado, otra en el centro y otra a la derecha. La posición de las manos es también simétrica y está en una posición sentada. Vemos que está rodeado de animales, aparecen muchos animales en la escena y por supuesto también está astado. Aparece con astas, como se puede ver claramente. Esta coincidencia o esto no puede ser casual. Algo tiene que haber detrás de toda esta historia. Estas cosas no las podemos pensar o ver o reconocer como casuales. Se da la circunstancia de que estas múltiples caras que se aparecen o que se representan en algunas de las figuras, y os voy a poner un ejemplo muy curioso, este que estáis viendo es una representación también azteca de ese mismo dios del que hemos estado hablando, concretamente de Xochipilli. Esa representación que estáis viendo ahora es Xochipilli enmarcado en varias caras que aparece o que sale una detrás de otra. Y la última de ellas no tiene en los ojos las pupilas, como que tuviera una especie de enormes ojos negros tapados, como que estuvieran intentando representar los aztecas a algún tipo de entidad o ser que cambiaba o podía cambiar su rostro, siendo el que más salía, o el principal de ellos, ese grande de los ojos sin pupilas. Este ser, que hemos visto antes en la otra figura, no solo aparece, por supuesto, se le apareció al pueblo azteca, o tiene similitudes, que duda cabe, con Shiva, sino que también ha sido visto en otro sitio. ¿Dónde ha sido visto? Pues ni más ni menos que en Japón. Sí, es el dios japonés Kitano. Era un demonio. Kitano aparece representado de la misma manera. Una faz o un rostro que es abierto. Como que el artista, y esta efigie de madera es milenaria, como que el artista tratase de representar que esa entidad o ese ente, sabio por cierto, por la longitud de sus orejas, era o tenía la capacidad de cambiar. Y como veis, se parece muchísimo a la azteca, porque incluso es carente de pupilas, como que en la parte exterior sus ojos fueran todo uno, que nos recuerda a ciertas entidades que hemos visto en algunas ocasiones o de las cuales han hablado algunas personas. Estamos hablando de una misma entidad en un sitio llamado Cernunnos, en otro llamado Kitano, en otro llamado Shiva y en otro llamado, como por ejemplo lo llamaban los aztecas de otra manera, por supuesto, Xochitl. Es la misma entidad, un ser que aparece constantemente en el mundo.
He hecho un estudio más profundo sobre esta entidad y le encuentro un montón de similitudes a un ser cuyo nombre es ni más ni menos que Baal. Baal, que se llamó en la anterior cultura, que fue una de las culturas que se encontraban en Canaán, la tierra de los cananitas, se llamaba El Baal. Otros lo denominaban Cenex, la cultura de los fenicios. Y otros le han dado otros muchos nombres. Pero parece ser que incluso la literatura religiosa también representa a este extraño ser que fue posteriormente mutado y se le llamó el demonio directamente. Vemos constantemente el demonio sale representado con cuernos y con muchas de las características, esa extraña cola que parece ser que nos recuerda bastante a esa serpiente que rodea constantemente a esta entidad. Vemos que todos están hablando de un mismo ente, antiguamente adorado, y hoy en día nos ha quedado el recuerdo, y no sabemos dónde está esta entidad. Pero lo que sí que es cierto es que se reproduce su imagen alrededor del globo y los paralelismos son demasiado acusados como para pensar que todo obedece a la casualidad. Yo, y llegados a este punto, creo que la casualidad no existe. Esta entidad, que se le ha llamado de muchas maneras, se le ha llamado Pan en la antigua mitología, o se le ha llamado de muchísimas maneras. Ha tenido muchísimos nombres y siempre ha estado presente en la mayoría de las grandes culturas y civilizaciones. Es como una especie de antítesis a otra entidad cuyo nombre es Jehová o Yahvé, entregado por los cristianos, o es el que los judíos, colocaron a su Señor o a su Dios. Como vemos, parece ser que había disputas entre ciertas entidades, pero este ser, esta entidad, este Shiva, que misteriosamente alguien ha puesto, y de ello hemos hablado con Felipe Botalla, en el CERN, como regalo del gobierno indio, como homenaje a este demonio destructor. Es extraño que en la actualidad se siga de alguna manera, ya no adorando, sino que reconstruyendo sus efigies. Y lo dije en el anterior vídeo. India nos regala a Shiva y se coloca en el CERN. Es como que nosotros regalásemos a Satanás, una estatua de Satanás, o de Baphomet, y se la colocásemos a ellos en un centro de investigación científica. ¿Qué pensarían? Imagino que desde su cultura lo verían como gracioso, pero en realidad lo que se está haciendo es que detrás de todo este tipo de cuestiones parece ser que hay alguien que lo sabe absolutamente todo, como una especie de club de iluminados muy selecto, en el que están inscritos gente muy poderosa, capaz de financiar institutos de investigación de ese calado y estar detrás de muchísimas cosas. Y fijaos que el gobierno de Dinamarca pagó una auténtica fortuna, o eso cuentan, interesados en ese caldero. Tenían un gran interés en tener ese misterioso caldero. Ahí os lo dejo. Podéis revisarlo, hacer vuestras propias investigaciones y descubrir que este misterioso Shiva, Xochipilli, este misterioso Cernunnos, este misterioso dios aparecía o aparece en todas las culturas llamado de una y otra manera distinta, pero su iconografía es muy parecida. Mucho. ¿Por qué? Tal vez ese ser o esa entidad, que incluso hay imágenes en las cuales se puede ver a esta entidad astada, imágenes que prácticamente pertenecen al paleolítico, al neolítico, imágenes sobre paredes de roca o sobre suelos de piedra, podemos ver esa entidad. ¿Quién es? Concretamente, ¿a qué representa? ¿Cuál es su función? ¿El señor de las bestias? ¿El que domina a todos? ¿El que nos controla? No lo sé. Podéis efectuar vuestras propias investigaciones y llegaréis a sorprendentes conclusiones, como he dicho antes. Y lo dicho, como siempre os digo, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.